sustancias que tengan como esa capacidad alelopática o bioherbicida, y hemos encontrado cosas interesantes de un extracto de una planta del semidesierto mexicano. Entonces aquí Esteban les va a contar qué es lo que ha hecho con herramientas moleculares, sobre todo bioinformáticas de biotecnología moderna, para describir cuáles son los mecanismos de las semillas de los arbences que están expuestas a ese bioherbicida. ¿Saben dónde está el control? ¿El control? Para cambiar las diapositivas. No sé. No sé por ninguna parte. Siempre lo deja ahí Horacio, pero ahorita no lo veo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario y bienvenidos a los estudiantes de nuevo ingreso del posgrado. Gracias por la presentación, doctora. Pues el tema del trabajo que estamos realizando se titula Mecanismos moleculares detrás de la actividad bioherbicida de un extracto de la planta agave lechuguilla sobre semillas de quelite. El grupo de trabajo está conformado por el doctor Leopoldo Javier Ríos González de la Universidad Autónoma de Coahuila y la doctora Ana Reyes, la vocal de la Academia de Biotecnología de aquí del centro. Actualmente el grupo de trabajo también de aquí de Signor se compone por 4 estudiantes, que es Carlos, Adilén, Marbella y Eric. Bueno, como introducción, las arbences son comúnmente conocidas como malezas, y las malezas tienen ciertas características, como cuáles son principalmente plantas que no son deseadas en el campo agrícola donde está el cultivo de interés. Tienen ciertas características que las hacen muy adaptables, tienen mecanismos de defensa y de eficiencia reproductiva muy altos, e invaden cultivos de interés comercial. Principalmente compiten por el agua, por la luz y el espacio, ¿no? El problema que causa de manera directa es el bajo rendimiento de los cultivos, ¿no? Si se espera una cantidad específica de producción, pues se ve mermado por las malezas, ¿no? En la figura que les muestro aquí, vemos un cultivo de interés, y pues aquí, en esta parte de aquí se ve la maleza, ¿no? Esa es la forma en que se encuentran en el campo agrícola. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco de cómo se manejan o cómo se tratan las malezas en los campos agrícolas. Existen diversas formas de control muy novedosos, que incluyen métodos mecánicos y también métodos químicos. Principalmente el uso de plaguicidas, lo que vienen siendo los herbicidas, son el más utilizado, ¿no? Por su facilidad en la cuestión de la aplicación y pues el acceso que hay a ellos, ¿no? Y existen 3 tipos de herbicidas, que son los preemergentes, es decir, antes de que la semilla germine; los postemergentes, cuando ya está la planta de la maleza un poco grande, pues ahí se aplica; y los preplantas, que pueden funcionar como postemergencia o preemergente. Y aquí les traigo una gráfica que saqué de la FAO, de la estadística de 1900, del 2000 al 2022, que es hasta donde está la base de datos, y el consumo de herbicidas se ha incrementado hasta 2 millones de toneladas, ¿no? Que en el eje de las Y están los millones de toneladas y en el eje de las X el año. Entonces esto quiere decir que al paso de los años se ha ido incrementando, pero pues estos datos están un poco sesgados porque pues no hay, en ciertos países no hay ciertas normas o cierto control de la cantidad que se usa, ¿no? Son datos muy aproximados. Algunos autores creen que esta cantidad es doblada, ¿no? Y sobre todo esto se calcula por la producción anual que hay de herbicidas. Bueno, y las implicaciones que tienen, pues son ambientales principalmente. Cuando se aplica el herbicida en el campo,
Este llega al suelo y al llegar al subsuelo pues contamina los mantos freáticos y esto contamina el agua. Con esta misma agua pues lo utilizamos para regar otros cultivos, para darle agua a los animales de granjas para las actividades pecuarias y nosotros consumimos estos vegetales y estos productos de origen animal. Esto también genera pérdida en la biodiversidad, ya que como en el mecanismo de la resistencia a antibióticos de bacterias, cuando hay bacterias que son resistentes, pues las que son resistentes sobreviven y las que no son resistentes pues mueren, ¿no? Aquí pasa algo parecido, pues quedan plantas que son resistentes y las que no son resistentes mueren y esto afecta a la biodiversidad. También ya hay plantas y malezas que son resistentes a ciertos herbicidas químicos y bueno, ya vimos lo de la acumulación en la cadena alimenticia, ¿no? Y también hay implicaciones a la salud animal y humana. Se ha reportado toxicidad aguda en ciertas concentraciones, sobre todo en las personas que aplican esos herbicidas, efectos negativos en el sistema nervioso, problemas reproductivos y enfermedades crónicas y neurodegenerativas que se han estado asociando a la exposición de herbicidas. Lo que se necesita saber es qué herbicidas y en qué concentración pues causan estos problemas, ¿no? Solamente hay estudios donde se catalogan los herbicidas como potencialmente carcinógenos, pero no se conoce su concentración, ¿no? Entonces, hay grupos de investigación muy centrados en esto. E incluso aquí en México, pues ya han encontrado en productos de supermercados, en más de 300 productos de supermercados, el herbicida glifosato, que como decía la doctora, pues fue prohibido, ¿no? El año pasado por decreto presidencial. Bueno, ya que vemos las implicaciones, vamos a pasar a la solución, ¿no? O la forma en que queremos enfrentar los efectos negativos de los herbicidas, y estos son los bioherbicidas. Los bioherbicidas pues, son una alternativa biotecnológica a los herbicidas químicos y utilizan como plataforma a los organismos. Quiere decir que los bioherbicidas pueden ser de origen animal, vegetal o proveniente de microorganismos, incluso de insectos. Dado pues las características, la primera premisa de los bioherbicidas es que contribuyen a tener menos impacto ambiental, por lo tanto, también sirven para mejorar las prácticas de la agricultura sostenible, dado a que como se prevé que esto es de origen animal, pues se supone que hay una mayor degradación o una degradación más rápida en el ambiente. También se ha visto que tienen mayor seguridad y que tienen alta especificidad contra cierto tipo de malezas, ¿no? Entonces ya ahorita hay alrededor de 40 productos que son ya comerciales en el mundo, que son de origen animal o de origen de organismo vivo y que son bioherbicidas, ¿no? Aquí más o menos les presento en este esquema los mecanismos que se han descrito con estos bioherbicidas, ¿no? Que es la inhibición del crecimiento, la producción de especies reactivas de oxígeno y daño a las membranas y a otras estructuras claves para la germinación. Y bueno, ahora como antecedentes, pues les voy a hablar un poco de cómo o de dónde, cuál es el origen, ¿no? Comentaba la doctora al inicio de la presentación que este herbicida lo obtenemos de una planta del semidesierto mexicano que es muy utilizada por ahí en el mapa les pongo el centro y la zona norte del país para extraer una fibra que se llama ixtle. Esta fibra ixtle es utilizada para producir cepillos, escobas y otros productos que usamos comúnmente, y esta fibra se obtiene a través del tallaje de la planta. Las personas que recolectan esta planta la tallan, obtienen la fibra se procesa, pero queda alrededor del 85% del bagazo pues, que no se utiliza. Solamente el 15% de la planta es fibra y se ha reportado que anualmente aquí en México se producen alrededor de 150,000 toneladas de este desecho bagazo que los productores lo conocen como guiche.
que esa es la forma común de este producto, ¿no? Bueno, y para hablarles un poco, ahora les voy a hablar de Chenopodium album o del quelite blanco, o quelite de cocina, quelite o quinoa blanca, que son los nombres comunes. Es una planta herbácea. Su altura máxima es de 1.5 metros y los cultivos en los que se ha reportado ya incidencias como malezas son maíz, soya, algodón, caña, tomate, papa y hortalizas. Pero el principal problema aquí en México con esta maleza es el maíz, que está irrigado con canales agrícolas. O sea, han visto ahí que es el principal, digamos que el principal problema, ¿no? Como maleza. Y en algunos países se han reportado variedades de esta planta resistentes al herbicida químico que les mencionaba, que es el glifosato. Entonces, por eso la premisa de utilizar esta planta como modelo para estudiar el efecto herbicida del extracto que les comentaba. Y, bueno, ¿qué es lo que se ha visto con este herbicida o con este producto? Pues lo que se ha visto es que este jugo puede dar efectos herbicidas en campo y en laboratorio. Y principalmente nosotros determinamos que en semillas de Arabidopsis había una germinación hasta del 11% con respecto al control. Y en la planta esta que les mencionaba, que no podía ir al 25%. Bueno, entonces me había quedado en esta diapositiva donde les estaba hablando de los resultados previos que hemos tenido en el laboratorio. Me quedé acá justamente en el último punto, que hemos observado que cuando este jugo se fermenta naturalmente o acompañado de otro microorganismo, pues aumenta su actividad herbicida, ¿no? Encontramos hasta un 100% de la inhibición de la germinación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción que están detrás de las sustancias bioherbicidas ya reportadas? Es la inhibición de la síntesis de proteínas. O sea, hay un papel importante. La interferencia con las hormonas de crecimiento, ciertas toxinas que dañan a la planta, y este fenómeno biológico que se llama alelopatía, que es cuando las plantas producen ciertas sustancias para que otras plantas no compitan por espacio, ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos que más se ha inferido a los bioherbicidas, la alelopatía. Y muchas de las sustancias que actualmente están comercializadas, de esos 40, pues se desconoce el mecanismo de acción. Entonces, como comentó la doctora, pues este proyecto está asociado a un PRONACE, a un proyecto que financió CONACYT precisamente para empezar a buscar alternativas, principalmente al glifosato, ¿no? Que es el bioherbicida que se va a prohibir. A partir de este año entró el decreto y está prohibido su comercialización, uso e importación en México. Aunque sabemos que hay otros plaguicidas que también están prohibidos y que todavía se usan, ¿no? Pero pues al menos se están proponiendo ya este tipo de sustancias para ayudar al control de las malezas. Dado lo anterior, pues la siguiente pregunta científica es: ¿cuáles son los mecanismos celulares y moleculares del efecto herbicida del extracto de agave lechuguilla sobre semillas de quelite? La hipótesis es que se sabe que el herbicida de agave lechuguilla en diversas concentraciones tiene capacidad herbicida sobre semillas de quelite, por lo tanto los procesos moleculares y celulares están relacionados con la inhibición del desarrollo, alteración de procesos fisiológicos clave como la fotosíntesis, división celular y la respuesta al estrés oxidativo. Como objetivos, vamos a describir los mecanismos moleculares y celulares del extracto de agave lechuguilla, utilizando como modelo al quelite, y dos objetivos específicos, que es determinar la dosis óptima del bioherbicida a base de agave lechuguilla y comparar su eficacia en el control de malezas con una dosis comercial de glifosato. Posteriormente, detallar los mecanismos moleculares y celulares sobre la acción herbicida del extracto de agave lechuguilla sobre semillas de quelite por medio de la técnica de la secuenciación del RNA mensajero. Como metodología, en la primera parte, pues primero es la obtención del bioherbicida, ¿no? Les había comentado que a partir de este bagazo
Este es prensado, se extrae lo que es el jugo. Este jugo es batido y se forma como una tipo espuma, y posteriormente es secado en un secador de charolas. Ya que tenemos el polvo, pues lo podemos almacenar en botes herméticos y alejarlo de la luz y poderlo resuspender posteriormente en agua para utilizarlo, ¿no? De aquí viene el protocolo de lavado de semillas. Las semillas las tenemos que lavar para quitar hongos o algunas bacterias que vengan asociadas a la semilla, y posteriormente hicimos las pruebas de dosificación. Ahorita les voy a enseñar los resultados de esto. Y bueno, el diseño experimental, ¿en qué consistió? Se utilizaron cajas de Petri por triplicado con una condición control, herbicida, glifosato. Se colocaron 25 semillas por placa. ¿Cómo fue aplicado? Pues utilizamos un medio que se llama Agar-MS, que contiene factores de crecimiento para plantas y otros componentes, y ahí agregamos el herbicida y ahí agregamos el glifosato. Entonces, como era agar, pues se solidifica y queda en el medio, ¿no? Entonces se colocan las semillas, después se dejan 48 horas en condiciones de temperatura 23 grados, un fotoperiodo de 12 horas, y después se determina el porcentaje de germinación. A partir de 6 diseño experimental, pues se tomaron muestras tanto de semillas como de plántulas ya germinadas para extraer lo que viene siendo el RNA, ¿no? Entonces, las semillas pues fueron colectadas, luego se trituraron con nitrógeno líquido y se hizo la extracción de RNA total, que bueno, para nosotros fue todo un reto porque yo ya había hecho extracciones de RNA, pero de camarones y otras cosas, no de semillas, y a mí me parecía un tanto imposible, ¿no? Por la cuestión pues de la naturaleza de la semilla, ¿no? Pero se logró. Hicimos cuantificación por espectrofotometría, verificamos la integridad del RNA. Esto vemos las bandas del ARN ribosomal, y si vemos que están íntegras tanto el 18S como el 28S, pues nosotros podemos decir que es íntegro. Luego hicimos una limpieza con DNAsa porque la empresa donde mandamos a secuenciar nos dijo no quiero que tenga nada de DNA. Entonces hicimos una limpieza de DNAsa al RNA, y ahí en la compañía, cuando se mandó, lo volvieron a cuantificar por otro método que es por fluorometría, y realizaron electroforesis capilar para precisamente verificar esta integridad que nosotros ya habíamos verificado en el laboratorio. Se fabrican las librerías y se secuenció con la plataforma de Illumina, con el equipo HiSeq 3000, en una plataforma que es 150 por 2, significa que fue secuenciado de forma sentido y antisentido. Se comprometieron a entregarnos al menos 100 millones de lecturas, pero ahorita les voy a decir, tuvimos más, afortunadamente. Y pues el proceso de informático llegan las secuencias crudas, y luego quitamos artefactos, secuencias de baja calidad, etcétera, hacemos un preprocesamiento y después ensamblamos esas lecturas. Resulta que cuando fabrican las librerías hacen una fragmentación para que el equipo pueda secuenciar, digamos, por fragmentos, pero entonces estos fragmentos los tenemos que ensamblar. Utilizamos el software de Trinity, y lo que viene siendo la notación funcional, es decir, nos dio transcritos después del ensamble, pues es buscar la función y qué proteína es, porque nada más vamos a tener secuencias de RNA mensajero. Entonces necesitamos anotar en las diversas bases de datos biológicas pues la información que hay para saber como el nombre y el apellido de cada uno de los transcritos que obtuvimos. Y luego se hace lo que es el análisis de expresión diferencial. Aquí se pueden preguntar, pues, ¿cómo hicimos esto? Pues, como teníamos ya las lecturas y teníamos un transcriptoma de referencia, lo que se hace es como un alineamiento de las lecturas contra el transcriptoma, y nosotros podemos contar qué tanto está representado un gen con un número de lecturas, y ya con eso nosotros podemos estimar la expresión diferencial. Para esto hay que cumplir ciertos requisitos de calidad, etcétera, etcétera, que se verificaron, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos nuestra notación funcional y el análisis de expresión diferencial, todo esto se carga en una base de datos de SQL, y nosotros podemos accesar estos datos, verificarlos, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya después de que terminamos este análisis, esta parte está en proceso, todavía no se finaliza, se seleccionan los genes de interés que nos llamaron la atención, que vemos que son genes claves en los procesos, se diseñan los oligos y se sintetiza ADN complementario. Y a partir de aquí se hacen las PCRs en tiempo real. Primero se optimizan los primers de PCR para poder obtener una eficiencia del primer y a partir de esa eficiencia hacer el análisis de expresión relativa. Ya que se tiene la eficiencia de los primers y que se estima la eficiencia de estos, podemos verificar en cada una de las muestras pues la expresión de cada uno de los genes con respecto al transcriptoma. Y este paso nada más es para validar que la información que nos está brindando el transcriptoma efectivamente es una realidad, ¿no? Esa es la parte de la validación. Pero les comento que todavía no se finaliza. Y bueno, ahora sí vamos a llegar a la sección de resultados. Pues aquí tengo estas cajas de PETIS, tengo fotos, aquí pueden ver el control con las 3 réplicas, el biorbicida, las 3 réplicas y el glifosato, ¿no? Entonces aquí pueden ver que aquí se ve claramente la plántula, se ve su pigmentación y si ven aquí en comparación, sí hay germinación, pero pues no es igual, ¿no? Y aquí el glifosato vimos un poquito más de germinación, como muestra la gráfica. Miren, en esta gráfica, en el eje de las X, les muestro los 3 tratamientos y acá el porcentaje de germinación acumulado a las 48 horas. Y pues el control tuvo más o menos entre un 80-90% de germinación con respecto al biorbicida y el glifosato, ¿no? Y aquí podemos ver las diferencias. Aquí lo que estamos viendo es que sí hay germinación, pero hay pérdida de esta pigmentación, ¿no? Estos son los resultados que se obtuvieron en el laboratorio para poder determinar, ¿no?, la dosis, ¿no?, que es el primer objetivo, ver qué dosis íbamos a utilizar. También utilizamos otras dosis que son 10 gramos por litro, 50 y 75. Y pues comprobamos que esta era la dosis donde no había una diferencia significativa con respecto a los demás tratamientos y esta fue la que utilizamos para hacer la secuenciación. Y esta dosis de glifosato, ¿por qué la pusimos así? Porque utilizamos un producto comercial que se llama Arrasa, así se llama el producto, y esa era la recomendación del fabricante, ¿no?, para este tipo de malezas. Entonces, eso fue lo que se usó. Bueno, aquí en la obtención del RNA total les había dicho, esta es una simulación de la electroforesis capilar. O sea, a partir de las señales que da de la electroforesis capilar, se hace esta simulación y aquí podemos ver la integridad. La empresa nos pedía que tuviéramos mínimo un RIN, es un valor que dice RNA Integrity Number, que relaciona qué tan íntegro está tu RNA. Ellos nos pedían un valor de 6 y todas nuestras muestras pasaron perfectamente el control de calidad. Utilizamos este método, que este método incorpora otros métodos y es un método efectivo para extraer RNA de semillas. Y este fue el que utilizamos porque estuvimos utilizando otros métodos como Trisol y otros kits ya más comerciales, pero no tuvimos resultados positivos para obtener esta cantidad de RNA. Sobre todo, no era que no obteníamos RNA, no obteníamos la cantidad necesaria, nos pedían creo que 6 microgramos y no lo podemos obtener. Y este fue el único método que nos dio, con algunas modificaciones que hicimos extra, ¿no? Bueno, y ahora sí, hablando sobre un poquito de la secuenciación. Todo lo que está aquí en asteriscos está multiplicado por 1.000.000. Entonces obtuvimos de lecturas, como les había dicho, la compañía se había comprometido a entregarnos 100 millones de lecturas, pero nos entregó alrededor de 1.000 millones. De estas 1.000 millones, después de la filtración, que fue con lo que se utilizó el ensambler, nos dio otros 1.000 millones. O sea, realmente tuvimos muy poca lecturas de baja calidad. La verdad, la secuenciación estuvo muy bien en ese sentido. Y después de ensamblar obtuvimos 786.000 genes, y esas son la longitud promedio, la longitud máxima de los códigos, el mínimo, el N10, el N50, y ese fue el total de bases ensambladas, que fueron 543 millones de bases, ¿no? Y finalmente, para nosotros poder comprobar que el transcriptoma tuvo una representación efectiva, como les había dicho, también tenemos que hacer el mapeo de las lecturas contra el transcriptoma, y aquí obtuvimos que el 96% de las lecturas
se alinearon con el transcriptoma. Solamente aproximadamente como un 3.3% no se alinearon. Esas son las estadísticas del ensamble. Bueno, y como les había dicho, pues hay que hacer anotación funcional, es decir, de estos 786,000 transcritos, pues qué son, qué funciones tienen, entonces hay que consultar bases de datos, ¿no? Y principalmente en BLAST, que es la base de datos de SwissProt, que fue lo que utilizamos como referencia, nos dice que alrededor del 31% de estas secuencias son referentes a Arabidopsis, el 22% a humano, el 17% a ratón, el 4% a arroz, el 1.6% a lo que es el ganado, el 2.2% a Saccharomyces y el 1.1% a Nicotiana. Pues como este transcriptoma todavía no está publicado, pues eso representa pues una gran fuente de datos, ¿no? Porque solamente el 30% nos da con Arabidopsis, que es una planta modelo, y pues tiene un genoma muy pequeño con respecto a esta planta. Esto quiere decir que hay genes que no se conocen de esta planta que pudieran ser de interés, ¿no? Después, entonces, esta base de datos, pues, también nos abre nuevas posibilidades o nuevas preguntas científicas. En la tabla, lo que se muestra es el número de resultados que obtuvimos con respecto al BLAST-X, al BLAST-P. El BLAST-X es buscar secuencias de nucleótidos en base a datos de proteína. Y resulta que, acuérdense que aquí les estoy poniendo MLA, que son los marcos de lectura abierta. Esto quiere decir que estas secuencias de transcriptoma nosotros podemos buscar si tienen un marco de lectura abierta, es decir, si codifican alguna proteína, y alrededor de 367,000 proteínas o marcos de lectura abierta fueron obtenidos de estos transcritos. Se hizo BLAST-P, el PFAM, se obtuvo datos de la ontología de genes, que ese es el número de anotaciones, también de la base de datos de KET, que es la base de datos de rutas metabólicas, y estos dos algoritmos que nos buscan regiones transmembranales y peptidoseñales. Y finalmente esta anotación, que es de genes ortólogos. Entonces, en la anotación, pues sí tuvimos bastante información, como les digo, y pues esto es el parteaguas para lo demás que estábamos buscando, ¿no? ¿Qué es esto? Queríamos obtener el análisis de la expresión diferencial. Como vieron, tuvimos 3 tratamientos, entonces tenemos 3 comparaciones, ¿no? El control contra el biorricida, el control contra el glifosato y el control contra el biorricida contra el glifosato. Entonces obtuvimos alrededor de esta cantidad de genes expresados diferencialmente. ¿Qué significa aumentó o disminuyó? Que ese grupo de genes aumentaron su expresión durante el tratamiento con el que se está comparando, ¿no? Entonces, obtuvimos este tipo de gráficas y estos genes se filtraron a partir de una tasa de cambio de 2, esto en unidades logarítmicas y con una probabilidad de 0.01, ¿no? Eso fue el umbral que se puso para extraer los datos. Después, bueno, ahora queremos ver qué procesos biológicos están relacionados con los genes que aumentaron su expresión. Tienen ese triángulo rojo. Y encontramos, por ejemplo, estos procesos como de terminación de la dormancia de las semillas, la respuesta al frío, la respuesta al estrés salino, la respuesta al estrés oxidativo, el plegamiento de las proteínas. Recuerden que muchos del estrés celular se producen proteínas, lo que le llaman chaperones, que ayudan a plegar las proteínas cuando hay situaciones de estrés en la célula. Entonces obtuvimos también este proceso. También tuvimos esta respuesta a la hipoxia y respuesta al calor. De los que disminuyeron su expresión fue respuesta a la falta de hierro, procesos metabólicos relacionados con el isocitrato, al ion potasio, a la respuesta a ácidos grasos, igual la respuesta al estrés oxidativo, respuesta al frío y la respuesta de defensa. Entonces obtuvimos ciertos procesos biológicos que estaban relacionados, que fueron de nuestro interés, y fuimos buscando, digamos, como profundizando en qué genes estaban asociados a estos procesos, ¿no? Y así fue como hicimos como una preselección
aunque debemos de profundizar un poco más para poder contestar la pregunta científica que planteamos en las primeras diapositivas. Pero lo que más nos interesó fue esta diapositiva, que encontramos estrés salino, estrés oxidativo, al frío, al calor e hipoxia. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es la síntesis de fenilpropanoides y la síntesis de metabolitos secundarios, ¿no? Que nos llamó mucho la atención que estas rutas metabólicas estuvieran más activas que las rutas del metabolismo primario. Entonces también hicimos como hincapié, como zoom, para poder encontrar los genes que están asociados a estas rutas y poder, pues, obtener un poco más de información, ¿no? Entonces, como vieron, pues comparamos 3 tratamientos distintos y una de las cosas pues era ver qué tenían en común. Sobre todo, ¿no? Esta comparación que era control contra glifosato, contra bioricida glifosato. Entonces aquí obtuvimos 62 genes y aquí tuvimos 87. Entonces lo que quisimos fue como profundizar estos genes que aumentaron su expresión y que estuvieron en ambos tratamientos, pues empezar a ver, ¿no?, qué estaba pasando ahí. Y lo que terminamos encontrando es que encontramos procesos, genes que están asociados a la absorción de agua, a la permeabilidad de la membrana y a la inducción de estrés oxidativo. Y lo que nos falta, digamos, de profundizar en estos datos que tenemos es la biosíntesis de aminoácidos, porque en glifosato y en bioherbicida encontramos que la biosíntesis de aminoácidos era uno de los procesos más activos respecto a la expresión de los genes. Entonces nos preguntamos por qué, si el glifosato, el mecanismo es la inhibición de la síntesis de proteínas, específicamente del aminoácido fenilalanina. Entonces, como hicimos zoom en este proceso, pues nos regresamos un poquito y pensamos que estamos hablando de los genes, ¿no? Entonces, si hay una inhibición a nivel de proteínas, pues obviamente por eso hay una mayor producción de genes asociados a la biosíntesis de aminoácidos. Entonces, creemos que el mecanismo de esta herbicida está asociado también a la biosíntesis de aminoácidos, sobre todo porque también encontramos relación con la ruta de la síntesis de fenilpropanoides, pero también cuando profundizamos en estas características encontramos que había respuestas a auxinas y a giberelina, que son las hormonas que promueven el crecimiento de las plantas. Entonces creemos que por ahí también está el mecanismo, e incluso también vimos que estaba interrumpida la síntesis de clorofila, y eso también lo vimos en las placas, donde vimos que no había mucha pigmentación, ¿no?, en aquellas semillas que lograban germinar en los tratamientos tanto del bioherbicida como del glifosato. Entonces, ahorita seguimos pues explorando la base de datos. Ahorita les voy a platicar un poquito más de las perspectivas que tenemos en esta investigación. Y bueno, para lo de QPCR se seleccionaron 5 genes de referencia. Estos genes se buscaron en el transcriptoma y verificamos que cada uno de ellos estuviera en condiciones para que no se movieran en los 3 tratamientos, ¿no?, que no hubo cambios. Entonces, una vez que hicimos esto, pues los probamos ya por QPCR y nos dimos cuenta que este gen es el más estable. Cuando la literatura pues reportaba esto, pues gracias a que pudimos verificar esto, pues ya sabemos que este gen es el más estable de estos 5 que seleccionamos. Y aquí en la tabla pues nos muestra la secuencia, el tamaño del anticón y la eficiencia del primer, que nos dio la curva para obtener, que nos dio la curva de QPCR y la R cuadrada, ¿no?, porque se hace una regresión lineal para obtener la eficiencia. Y se seleccionaron otros 10 genes. Bueno, en realidad fueron 20, pero como ya no nos alcanza el cDNA, pues ya pues nada más podemos hacer estos QPCRs y sin equivocarnos. Entonces, por eso es que nada más nos quedamos en estos 10 genes. Y pues seleccionamos esta que está relacionada con el estrés oxidativo, APX, ascorbatoperoxidasa, una fosfatasa ácida disfuncional, cacalasa, esta 3-cetoacil sintetasa 19, esta
proteína relacionada con la síntesis de clorofila. Esta son acetolactato sintasa, esta que es también que tiene que ver con lo de la producción de hormonas, y estas tres más, ¿no? Esta anhidrasa carbónica, pirasa y esta glicoperoxidasa. Entonces, ahorita nada más llevamos aquí este gen, está pendiente, pues ya hacer las PCR, ¿no? Y bueno, las perspectivas de esta investigación, pues obviamente es publicar los trabajos de dos publicaciones. La primera publicación, pues es ver todo este análisis del transcriptoma, y durante la ejecución de los experimentos estuvimos obteniendo más preguntas científicas. Entonces vamos a hacer un análisis bioquímico, histológico y energético sobre qué pasa con las semillas. Esto también ya se está realizando, o sea, está como a medida de la presentación. Si me vuelven a invitar el año que viene, pues les puedo hablar de los resultados que ya tenemos sobre esto. Y pues de las perspectivas que tenemos de más preguntas científicas, porque pues este trabajo ha dado mucha información, pues ahora queremos pasar como a la parte de la selección de estos genes, poderlos silenciar en Arabidopsis con RNA de doble cadena. Si alguien está interesado en el tema o conoce a alguien que tenga interés en este tipo de temas, pues nos puede buscar, porque es como un tema de tesis que tenemos disponible. Y el estudio del efecto biorricida en malezas y otras plantas introducidas, pues ya lo está llevando a cabo Arilén, está trabajando con vidrillo y ha obtenido muy buenos resultados también. Estamos viendo cosas interesantes, y también estamos viendo, bueno, que otra pregunta que nos surgió es que, pues no porque sea un herbicida, puede ser seguro al ambiente, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es dilucidar la toxicidad del biorricida en el modelo de Artemio, y eso lo está realizando Carlos. ¿Dónde está Carlos? Carlos. Y tenemos otra residente que está estudiando las interacciones proteína-proteína entre los genes up y down, también estudiando mecanismos, que es Marbella. Entonces, estas son las perspectivas. Y para finalizar, pues me gustaría reconocer a todos nuestros colaboradores, principalmente, que es un grupo de trabajo muy grande. El doctor Felipe Asensio, la doctora Gracia Gómez, la doctora Carmen Jaramillo, la doctora Lawrence, el doctor Eduardo Quiroz y el doctor Daniel Maldonado, por todo el apoyo que se nos ha dado para que este trabajo se realice, y pues obviamente al que nos da los fondos, que son CONACYT, que nos dio lo del proyecto Coronaces, y el apoyo económico de mi estancia postdoctoral. Y también allá en Coahuila pues hay otro grupo muy grande de pues todo el equipo de laboratorio, que es un laboratorio grande, pero principalmente el candidato a doctor José Humberto Sánchez, el doctor Miguel Medina y el estudiante de maestría Gustavo Neira, que son los que más nos apoyan en la cuestión para realizar este trabajo. Entonces, no sé si tengan, pues aquí termina mi charla. Muchas gracias a todos por estar tan atentos, y pues bienvenidas preguntas, comentarios. Nos quedan unos 3 minutitos, chicos, porque además acaban de avisar que a las 10 se va la luz en los edificios de posgrado, y de 10 a 12 no va a haber luz. Adelante. Te felicito y que siga con los éxitos en tu proyecto. Muchas gracias. Perdón por mi pregunta aquí. Yo entendí que este va a llevar como la fabricación de sondas de ARN doble cadena para evidenciar genes de arabidopsis. Si yo sepa, la ARN es una monocatenal. ¿Cómo va a llevarse a cabo eso? Lo que pasa es que el ARN de doble cadena se sintetiza para silenciar la expresión de los genes. Hay un sistema antes de que llegue el transcrito a convertirse a proteína, hay un mecanismo molecular que se puede inhibir con las ondas de RNA de doble cadena, y eso es silenciamiento génico. Lo que queremos hacer es, como por ejemplo, si estamos diciendo que se está alterando una ruta específica de la biosíntesis de aminoácidos, pues lo que vamos a hacer es apagar ese gen clave y apagarlo en plantas, y obviamente con un experimento, y verificar qué pasa cuando apagamos ese gen. O sea, si apagamos ese gen, va a haber germinación de semillas, o apagando ese gen se mueren todas las plantas. Es más bien lo que queremos lograr.
Adelante, Alejandra. ¿No se van a realizar o se realizaron ensayos de citotoxicidad? Pues sí es algo que estamos previendo realizar, pero más macro, ¿no? A nivel de artemia. Ya para ver la citotoxicidad específica necesitaríamos utilizar alguna línea celular o en específica, pero sí se está planteando. Pero primero queremos ver, digamos, la toxicidad aguda y letal en artemia, ¿no? Que es como va a ser como nuestro primer modelo y luego ya pasaríamos a lo siguiente. Además, complemento tantito, ya hay un estudio, ya hicimos un análisis donde tratamos ratas diabéticas con un extracto muy parecido a este, que tiene como los mismos fitoquímicos, y hazte cuenta que lo que hizo el extracto en la rata diabética fue protección antioxidante en el riñón cuando tenía diabetes. Hazte cuenta que hay una degradación de los riñones por el estrés oxidativo cuando hay diabetes, y las ratas diabéticas que fueron suplementadas, no fue un suplemento, fue una inyección, porque fueron expuestas a un extracto parecido a al que está utilizando Esteban, se vio que estaban protegidas para la oxidación. Entonces, no, citotóxico en realidad no hay como evidencia, hay más evidencia de lo contrario, pero Carlos en su proyecto de maestría va a demostrarlo ya un poco más fino, porque él va a estudiar mecanismos moleculares de la artemia, ¿no? Expuesta a, y ya sabemos que es un crustáceo súper sensible, entonces ahí vamos a poder saber cuál es el efecto que pudiera tener. Andy. Una pregunta con respecto a cuánto es el tiempo de duración de biología, porque usted dice que lo hacías en polvo, entonces no sé cuánto tiempo dura tenerlo. Mira, la verdad, yo creo que la doc nos podría ayudar a contestar porque es la que está más en la parte. Un año es el tiempo de caducidad. Ya se hicieron pruebas, de hecho ese fue el proyecto pasado. Se hicieron pruebas en un tercero autorizado, que son estos organismos que hacen pruebas para que tú puedas certificar un producto o ponerlo a nivel comercial. Y se hizo un estudio que se llama almacenamiento acelerado, para ver en cuánto tiempo este bioherbicida dejaba de ser funcional, y fue un año el tiempo que dieron como de caducidad, pero en realidad es porque hay que darle un tiempo, pero después de un año todavía puede servir. Yo tuve un estudiante que se graduó en el 2021, Zoe, ella trajo extractos de Coahuila, que los tengo yo almacenados en mi oficina, y después se volvieron a utilizar más tarde y seguían teniendo efectividad. Entonces, en realidad, fíjate que este proceso de haberlo secado de la manera en que se seca, porque es un problema tener un extracto biológico porque se degrada de manera natural, porque además tiene microorganismos, porque no se separan. Era lo que les decía Esteban, que se fermenta de manera natural. Ese era un problemón para nosotros. Teníamos el herbicida, funcionaba, pasaban días y ya no funcionaba igual. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue estabilizarlo, y eso fue un procedimiento, tiene un alto contenido de saponinas, y las saponinas tienen una capacidad muy alta para formar espuma. O sea, alguien del equipo de trabajo tuvo la idea de qué pasaría si lo volvemos espuma, que es un líquido verde, lo volvemos espuma y secamos la espuma. Entonces, cuando hicimos la espuma y secamos la espuma, quedó un polvo verde, y ese polvo verde al rehidratarse vuelve a tener el mismo efecto, pero se conserva a lo largo del tiempo. Por eso el herbicida es un polvo, porque ese polvo es efectivo durante más tiempo, porque en realidad lo que estás eliminando es la actividad de agua que hace que las bacterias puedan seguir haciendo todo el catabolismo y la degradación de compuestos. Al no haber agua ya no pueden actuar, y luego se seca en un deshidratador de una forma muy fácil y es muy barato. Y amigable con el medio ambiente. Amigable con el ambiente, no tenemos que utilizar liofilización, que es carísima, no tenemos que utilizar nada. En realidad solo hacemos espuma de este... Haz de cuenta que queda como un merengue verde. Es un merengue verde, y ese merengue verde se seca y queda un polvo verde. Y ya, y lo mantienes. Y ya cuando lo usen, en realidad se va a vender como polvo para que los campesinos lo rehidraten y lo metan a su sistema de riego. Yo tengo una duda. Muchas gracias primero por la presentación, muy interesante y está muy bonita, muy clara. Tengo una duda con respecto al componente químico, es el glifosato.
¿Es un componente que se utiliza nada más en los herbicidas o también se utiliza en pesticidas en general? Pues, bueno, los plaguicidas en general, pues tenemos los plaguicidas y tenemos los herbicidas, los insecticidas. Entonces, digamos que el glifosato es un herbicida que se puede considerar plaguicida. Es como la clasificación que se les da. Y el glifosato, pues sí se combina con otros compuestos como detergentes y otras cosas, ¿no? Que ya vienen las mezclas patentadas y pues se venden al público. Y pues sí se combina en la aplicación con otros herbicidas, ¿no? Porque también la compañía ha creado organismos modificados genéticamente para que puedan ser resistentes. Por ejemplo, hay maíz patentado resistente al glifosato, entonces pones el glifosato para matar la maleza y el maíz no se muere porque ya tiene el gen de la resistencia. Entonces, pues es todo un comercio, ¿no? de este herbicida. Muchas gracias. Yo tengo una duda, ahora que, bueno, ahorita está usando como control, pues, el glifosato, y con revisión de usar glifosato no hay como algo ahí que, o sea, Comparado mucho. sí, pero esa duda realmente, o sea, Sí. cómo se abastecieron de glifosato. Pero yo creo que sí va a haber como algún permiso, ¿no? Para utilizarlo como investigación. Porque se supone que tampoco se va a producir, ¿no? O sea, ya no se va a fabricar. Es un tema político ahí bien interesante. Sí, saben dónde venden, me Sí, resulta que el decreto presidencial fue efectivo a partir de marzo del 2023. Lo curioso fue que, de acuerdo a las encuestas que presenta la Semarnat y la Zagarpa y todos esos organismos que van evaluando el uso de este tipo de sustancias, se vio que el uso seguía incrementándose. Lo que se cree que pasó fue que, como toda la gente supo que ya no lo iban a poder comprar ni comercializar, almacenaron en el país, en algunos lugares, y todavía hay un stock de glifosato enorme. Además, se están teniendo problemas porque se metieron a hacer un decreto presidencial para prohibir una sustancia sin tener una alternativa viable. El glifosato es una maravilla, es un compuesto sintético que se descubrió en la Revolución Verde hace algunos años. En los 70. Ajá, en los 70 se descubrió. No hay otra sustancia que tenga la misma efectividad que tiene el glifosato. Bajas dosis, súper barato y súper efectivo. Aquí el tema de utilizar el glifosato, más que utilizarlo, sí es un control porque es un control positivo, pero es muy importante porque una de las preguntas que nosotros tenemos al hacer este tipo de análisis es: nosotros estamos diciendo que un herbicida es una mejor alternativa a una sustancia sintética. Hay mucho la creencia, porque es una creencia, no tiene bases científicas, que el orgánico es más saludable o menos peligroso, cuando en realidad no tiene nada que ver. La cicuta es natural y mata. Entonces, el tema es, teníamos que comparar que los mecanismos moleculares que tiene el glifosato fueran diferentes o similares a lo que hace el bioherbicida. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que Esteban todavía no se los puede decir porque no tenemos como los resultados bien finos en el análisis, pero hemos encontrado que hay mecanismos moleculares idénticos entre el glifosato y el bioherbicida. ¿Cuáles son las ventajas de tener el bioherbicida? Que el bioherbicida, al ser una sustancia natural, tiene menos, se biodegrada, pues, o puede ser utilizado por el ambiente, o hay menos alteración, o lo que sea, ¿no? Hay menos remanente en el subsuelo y genera menos daño que una sustancia química sintética. Pero esa era nuestra pregunta. ¿En realidad un bioherbicida es una alternativa segura o solo va a ser el cambio de una sustancia dañina a otra sustancia dañina? Era nuestra pregunta, ¿no? Y eso lo vamos a saber de manera fina, describiendo mecanismos moleculares que vamos a poder comparar entre esa sustancia y él. Pero es que en un futuro piensan hacer una evaluación con la microbiota registradora. Sí, deberíamos, porque de que hay alteración, porque per se el propio bioherbicida tiene una microbiota asociada. De hecho, una tesis de maestría de una chica de la Universidad de Coahuila es eso. Ella está describiendo el microbioma asociado al bioherbicida, y lo que hizo fue extraer el ADN total de este bioherbicida para ver qué había ahí. Ya tenemos así como resultados iniciales y nos hemos dado cuenta que hay un montón de acetobacios.
al haber acetobacter, hay síntesis de vinagre o de ácido acético. Y el ácido acético es un herbicida natural. Entonces, por allí viene, o sea, tiene como, además de la saponina, los flavonoides y demás, también hay otros metabolitos que se acumulan en el tiempo que hacen que te des efecto. Sí, igual pues ya terminó la charla, pero igual si tienen alguna duda le pueden escribir a la doctora y pasar sus preguntas. Pues muchas gracias, chicos.